Hoy los invito a sumergirse en una historia de resiliencia, determinación y triunfo sobre la adversidad. En el transcurso de esta narración, conocerán a José, un hombre cuya vida gira en torno a la tierra y a la siembra de maíz. Pero más allá de ser una historia sobre agricultura, es un relato sobre el poder del espíritu humano para sobreponerse a las dificultades y florecer incluso en los momentos más oscuros. Les invito a acompañar a José en su viaje, a compartir sus desafíos y celebrar sus victorias. A medida que la historia se desarrolla, encontrarán inspiración en su capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y encontrar la luz en medio de la tormenta. Así que prepárense para un viaje emocionante, lleno de giros y vueltas, pero también de esperanza y renovación. Bienvenidos a esta historia de transformación y crecimiento. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados mientras José observaba con orgullo su campo de maíz. Había dedicado meses de arduo trabajo a preparar la tierra, sembrar las semillas con cuidado y cuidar de cada planta con esmero. Cada mañana, se levantaba con el sol para regar las tiernas plántulas y protegerlas de las plagas. Para él, la agricultura no era solo un trabajo, era su pasión y su sustento. Pero esa noche, mientras cenaba con su familia, el cielo se oscureció rápidamente. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando los árboles y levantando nubes de polvo en el aire. José frunció el ceño, preocupado por lo que se avecinaba. Las noticias habían advertido sobre una tormenta en camino, pero nunca imaginó la ferocidad con la que golpearía su pequeña comunidad agrícola. De repente, el rugido del viento se convirtió en un estruendo ensordecedor. Gotas de lluvia golpearon el techo con furia, acompañadas por truenos retumbantes que parecían sacudir la tierra misma. José y su familia se aferraron unos a otros, observando con impotencia mientras la tormenta se desataba fuera de su hogar. Cuando finalmente amainó, José salió con temor a inspeccionar los daños. Lo que vio lo dejó sin aliento. El campo de maíz, que había sido su fuente de esperanza y sustento, yacía desgarrado y destrozado. Las plantas, que apenas unas horas antes estaban llenas de vida y promesa, ahora se inclinaban hacia el suelo, rotas y mutiladas por la fuerza del viento y la lluvia. José se quedó parado en medio del campo, sintiendo como si un pedazo de su corazón hubiera sido arrancado. Todas sus esperanzas y sueños se desvanecieron en un instante, reemplazados por una sensación abrumadora de desolación y pérdida. La tormenta había arrebatado no solo su cosecha, sino también su fe en el futuro. Después de horas de trabajar bajo el sol inclemente, después de sacrificar tanto para ver crecer sus cultivos, José se encontraba ahora enfrentando la devastación más absoluta. La tierra que tanto amaba se había convertido en un campo de ruinas, y no sabía cómo podría recuperarse de semejante golpe. La mañana siguiente trajo consigo un cielo gris y nublado, reflejo del estado de ánimo de José. Mientras contemplaba el campo devastado desde la puerta de su casa, una sensación abrumadora de desesperación se apoderó de él. Cada paso que daba hacia la tierra arrasada parecía pesar toneladas, y el peso de la tragedia se hacía cada vez más insoportable. José se sentó entre las ruinas de su cosecha, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La desesperanza lo envolvía como una manta fría y húmeda, ahogando cualquier chispa de esperanza que pudiera haber quedado en su corazón. ¿Cómo podría mantener a su familia ahora que sus medios de subsistencia habían sido destruidos? ¿Cómo podría enfrentar el futuro cuando el presente parecía tan sombrío? Las preguntas retumbaban en su mente, sin encontrar respuesta. Cada pensamiento positivo era aplastado por la realidad aplastante de la situación. Por primera vez en mucho tiempo, José se sintió verdaderamente perdido, sin rumbo ni esperanza de encontrar una salida. Su esposa trató de consolarlo, envolviendo sus brazos alrededor de él con ternura y amor. Pero incluso su cariño no podía disipar la nube oscura que se cernía sobre su hogar. José se sentía impotente, como si estuviera atrapado en un abismo sin fondo del que no había escape. La desesperación lo consumió durante días, pesando sobre él como una losa de plomo. Cada momento se sentía como una eternidad, y cada suspiro estaba lleno de dolor y desesperanza. Pero en lo más profundo de su desesperación, algo comenzó a cambiar dentro de José. Un destello de determinación, débil pero persistente, comenzó a arder en su interior. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, solo quizás, aún había una oportunidad de recuperarse de este golpe devastador. Con esa chispa de esperanza como su única guía, José comenzó a buscar una salida de la oscuridad en la que se encontraba sumido. A medida que los días pasaban, José se aferraba a esa chispa de esperanza que había encontrado en medio de la desesperación. Se negaba a rendirse ante la adversidad,
decidido a encontrar una manera de salir adelante a pesar de los obstáculos que se interponían en su camino. Con cada amanecer, José se levantaba con renovado propósito. A pesar del peso de la desesperanza que aún lo oprimía, comenzó a trazar un plan para reconstruir lo que la tormenta había destruido. No sería fácil, lo sabía, pero estaba decidido a intentarlo. Con paso firme, José comenzó a limpiar los restos de su campo, arrancando las plantas muertas y preparando la tierra para una nueva siembra. Cada día trabajaba incansablemente, con sudor en la frente y determinación en el corazón. Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, se negaba a permitir que lo paralizara. A medida que pasaban las semanas, José comenzó a ver los primeros signos de progreso. Las semillas que había plantado con tanto cuidado comenzaron a brotar de la tierra, renovando su esperanza en el futuro. Cada pequeño brote era un recordatorio de su propia resistencia, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra una manera de abrirse paso. Con cada nuevo día, la resiliencia de José crecía más fuerte. Aprendió a adaptarse a las circunstancias cambiantes, a encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentaba. Su determinación se convirtió en su mayor aliada, impulsándolo hacia adelante incluso cuando el camino parecía imposible. Poco a poco, el campo que una vez había sido un símbolo de desolación se transformó en un oasis de vida y esperanza. José miraba con orgullo los frutos de su arduo trabajo, recordando con gratitud el viaje que lo había llevado hasta allí. Aunque la tormenta había dejado cicatrices en su tierra y en su corazón, también había despertado una fuerza interior que nunca supo que tenía. José se convirtió en un ejemplo de resiliencia para su comunidad, inspirando a otros a enfrentar sus propias luchas con valentía y determinación. A través de la pérdida y el sufrimiento, había encontrado la fuerza para levantarse una vez más, recordando siempre que, aunque las tormentas puedan destruir lo que construimos, también pueden allanar el camino para un nuevo comienzo. A medida que las semanas se transformaban en meses, el campo de José comenzaba a florecer una vez más. Los brotes verdes se extendían por la tierra, llenando el aire con el dulce aroma de la esperanza renovada. Cada día, José se levantaba con renovado entusiasmo, ansioso por ver el progreso de su trabajo y el renacimiento de su tierra. Con cada nueva planta que surgía de la tierra, José sentía un renovado sentido de propósito. Había superado la desesperación y la pérdida, y ahora estaba cosechando los frutos de su resiliencia y determinación. A medida que las plantas crecían más fuertes y más altas, también lo hacía su confianza en el futuro. Pero el renacimiento de José no se limitaba solo a su campo. También se extendía a su propia vida y su espíritu. Había aprendido a valorar las lecciones que la tormenta le había enseñado, a apreciar la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de la tragedia, ahora era más fuerte, más sabio y más agradecido por cada momento de vida que se le concedía. Con cada nueva cosecha, José encontraba una renovada gratitud por la tierra que lo sustentaba y por la familia que lo apoyaba. Había superado los momentos más oscuros de su vida y había emergido del otro lado, más fuerte y más firme que nunca. Ahora, miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que cualquier desafío que enfrentara, lo superaría con la misma resiliencia y determinación que lo había llevado hasta allí. El renacimiento de José no solo era una celebración de su propia fuerza, sino también un testimonio del poder de la naturaleza para sanar y regenerarse. A través de la pérdida y el sufrimiento, había encontrado una nueva apreciación por la vida y una profunda conexión con la tierra que lo sustentaba. Y aunque la tormenta había dejado cicatrices en su campo y en su corazón, también había sembrado las semillas de un nuevo comienzo y un futuro lleno de posibilidades. Con el paso del tiempo, la prosperidad floreció en la vida de José como nunca antes. Lo que una vez fue un campo devastado ahora se había transformado en un próspero oasis de vida y abundancia. Las plantas de maíz se alzaban altas y fuertes, llenando el aire con el susurro tranquilizador de las hojas movidas por la brisa. La tierra, que había sido testigo de la tragedia, ahora rebosaba de vida y fertilidad, una prueba tangible del poder de la resiliencia y la determinación. La cosecha de José era abundante, más grande y más rica de lo que nunca había soñado. Cada mazorca estaba repleta de granos dorados, un testimonio de la perseverancia y el trabajo duro que habían sido necesarios para llevarla a cabo. La comunidad agrícola, que alguna vez había mirado con simpatía a José en su hora más oscura, ahora lo miraba con admiración y respeto, reconociendo su fuerza y determinación para superar la adversidad. Pero la prosperidad de José no se limitaba solo a su campo. También se extendía a su hogar y a su familia.
Con los frutos de su cosecha, pudo proporcionar no solo lo básico, sino también el confort y la seguridad que tanto anhelaba. Sus hijos crecían sanos y felices, rodeados de amor y abundancia, y su esposa sonreía con gratitud por el hombre fuerte y valiente que tenía a su lado. A medida que la prosperidad de José se extendía, también lo hacía su gratitud por cada bendición que había recibido. Sabía que no habría llegado tan lejos sin el apoyo de su familia y su comunidad, y cada día se esforzaba por devolver esa generosidad con actos de bondad y compasión. Su campo, una vez símbolo de desesperación y pérdida, se había convertido ahora en un faro de esperanza y resiliencia para todos los que lo conocían. Y así, la historia de José llegó a su feliz conclusión, con la prosperidad y la felicidad iluminando su camino hacia el futuro. Aunque había enfrentado desafíos inimaginables en su camino, había superado cada obstáculo con gracia y determinación, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Y aunque la vida todavía podía presentar sus propios desafíos, José estaba seguro de que, con amor, trabajo duro y resiliencia, siempre podría superarlos y continuar hacia adelante, hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. La historia de José es más que un relato de adversidad y triunfo, es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de sobreponernos a los desafíos más difíciles. A través de las tormentas de la vida, José encontró la fortaleza para reconstruir lo que había perdido, transformando la desesperación en esperanza y la pérdida en prosperidad. Su historia nos enseña que, aunque el camino hacia el éxito puede estar lleno de obstáculos, siempre hay una luz al final del túnel si tenemos el coraje de seguir adelante. La historia de José nos enseña importantes lecciones sobre resiliencia, determinación y gratitud. Nos recuerda la importancia de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros, y nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y determinación. Nos enseña que, aunque la vida pueda ser difícil, siempre hay una oportunidad de crecer y prosperar si estamos dispuestos a perseverar y trabajar arduamente. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de apreciar las bendiciones que tenemos y de compartir nuestra gratitud y generosidad con los demás. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por haberme acompañado en esta historia de superación y esperanza. Su atención y apoyo significan mucho para mí, y espero que esta historia haya sido inspiradora y edificante para cada uno de ustedes. Sin su presencia y su ánimo, esta historia no habría sido posible, y por eso estoy profundamente agradecido. Gracias por ser parte de este viaje. Si han encontrado inspiración en la historia de José, los invito a explorar más historias de superación y crecimiento en nuestro canal. Encontrarán una variedad de historias y reflexiones que les ayudarán a encontrar fortaleza y motivación en sus propias vidas. Juntos, podemos seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo el poder de la esperanza y la resiliencia. Los espero en nuestro próximo vídeo.